Iván Cepeda aceptó conceder una entrevista presencial a Noticias Caracol, y para sorpresa de nadie, se dedicaron a atacar el carácter de Iván Cepeda, su labor en la construcción de la paz, su campaña, el hecho de que él quiera darle continuidad a todas las buenas transformaciones que este gobierno nacional ha impulsado. Y antes de continuar con este análisis sobre cómo los medios hegemónicos atacan al progresismo, si les gusta este tipo de contenido donde desenmascaramos la manipulación mediática, denle like y suscríbanse, porque vamos a seguir mostrando cómo funcionan estos medios de desinformación. Bajo la conducción de Juan Roberto Vargas, intentó realizarle varias preguntas que escondían ataques, a las cuales, sin embargo, presten mucha atención, respondió Iván Cepeda de manera impecable, decente, con dignidad, y sí, con profundidad argumentativa. No como los otros aspirantes que esta empresa de desinformación corporativa favorece. A ellos les ha llegado el momento de invitarlos y conversar más, pero con Iván se dedican más a promover un debate, un enfrentamiento en el cual Iván Cepeda deja sin palabras a los presentes debido a su alto nivel de preparación y al contenido estructural de su campaña. Presenta un programa de gobierno sólido y argumentos bien fundamentados que dejó a Noticias Caracol, y en particular a Juan Roberto Vargas, completamente desconcertados. Aquí vamos a escuchar el video de la entrevista. Escuchen esto. Sinceramente, para Iván Cepeda, hay datos que lo demuestran de manera bastante contundente, pero la atención generada ha sido insuficiente. La relación entre el gobierno actual y el sector privado cuenta otra historia. Doctor Iván, y digo esto porque el presidente decidió dividir el país entre buenos y malos, ricos y pobres, y sugiere que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. ¿Va a continuar con esa aproximación? No. No creo que esa sea la aproximación que ha adoptado el presidente, y la prueba más clara de esa afirmación es que las grandes empresas del país, han obtenido ganancias muy significativas. Esa es otra cuestión, pero él lo dijo, es decir, la política no ha sido eliminar la iniciativa privada. 122 billones en utilidades en 2025 para el sector financiero, un quinto del presupuesto general de la nación colombiana. No vengan con información equivocada. Ha habido discusiones muy intensas, intentos de acuerdo nacional e incluso pactos que han tenido éxito. Voy a mencionar uno porque estuve involucrado: la venta de tierras de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. Es decir, ha habido posibilidades de diálogo en otros campos. Bueno, entonces tenemos un desafío ahí. Mi invitación es para que desarrollemos un diálogo honesto y serio, leal, para que podamos alcanzar la prosperidad del país o continuar desarrollando lo que ya hemos conquistado en esa área. Si te está gustando ver cómo Iván Cepeda desarma las preguntas manipuladoras de los medios corporativos, dale like y suscríbete, porque esto apenas comienza. Continúa el video de la entrevista. En ese sentido, y para profundizar esas reformas y políticas sociales, enfrenta una realidad fiscal, y hay una preocupación aquí sobre si el crecimiento que se estaba proyectando, algo por encima del 2.8%, según los datos más recientes, Colombia puede sostener hacia el futuro, y es lo que el nuevo gobierno, en caso de que tenga un presidente electo, tendrá que enfrentar: realidad fiscal, una deuda enorme, gastos públicos que tendrían que reducirse o un aumento de impuestos. ¿Cómo formula usted esa ecuación? Hay otra aproximación que voy a discutir en breve, pero primero analicemos el origen del déficit. Aquí hay responsabilidad del gobierno, claro,
pero hay una responsabilidad acumulativa, y creo importante señalar eso. Pero en fin, ese es el problema que tendremos que enfrentar. Por supuesto, es un problema muy serio. Hay soluciones. Yo tengo una que creo importante desarrollar con toda la energía y entusiasmo, y es la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado. Habla usted de macrocorrupción y de una aproximación a nivel macro. Y no necesariamente. Sí, lo que yo creo, y en esto me distancio un poco de los otros candidatos, es que lo que hemos visto en estos espacios mediáticos es que un discurso genérico contra la corrupción no basta, y la indignación que esto nos causa a todos, y la condena, en fin, toda esa demagogia que escuchamos en muchas propuestas. Aquí, una política muy seria y estructurada, y en mi caso, tiene 3 nuevos énfasis. Primero, esta no es una lucha contra la corrupción menor. Vamos a librar una lucha sistémica contra la corrupción. ¿Y qué significa eso? Vamos a mirar los casos macro de corrupción. Y no se trata solamente de documentar los hechos. Estamos comprometidos con responsabilizar a quienes cometieron esos actos mediante mecanismos de investigación que no se han aplicado. El video continúa mostrando más de la entrevista. Obviamente, necesitamos mecanismos preventivos y un sistema para evitar la corrupción, pero veamos algunos casos específicos. Aquí, por ejemplo, menciono lo siguiente. ¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen la mayor cantidad de recursos de regalías sean los que tienen las poblaciones más pobres? ¿Quién puede explicar eso? Hace unos días, conversaba con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían pavimentadas con barras de oro de 18 quilates, y es una ciudad que no tiene agua potable, o una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era eso? En este caso es César. Entonces, tenemos un sistema impuesto por las oligarquías de este país extractivista que empobrece, contamina y mata territorios y las comunidades que los habitan. Entonces, tiene usted algunos datos. Y el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando era presidente, mediante la política y la corrupción, logró reelegirse, cambiando la Constitución, durante ese período de gobierno de 8 años, de 2002 a 2010, entregó 7.000 títulos mineros concedidos a empresas extractivas. Las regalías, resultado de esa explotación, no llegaron a esos territorios. Es a lo que hemos estado condenados: política regresiva, asesina contra territorios, comunidades y personas empobrecidas, mientras que sectores ricos, como el sector energético, privatizado con estas empresas, como las del sector financiero, se quedan con todas las ganancias. Como dije al inicio, no es sorpresa, pero insultan la inteligencia del pueblo, se ponen en defensa de los megarricos. Si alguien entiende, Noticias Caracol pertenece a los superricos. ¿Qué intereses van a defender? No se dedican a la difusión de información imparcial y transparente, verdadera. Están simplemente al servicio de sus patrones, de quienes les pagan sus sueldos. Son una empresa privada. Su objetivo principal es la rentabilidad. ¿Y qué personajes amenazan sus intereses personales? Como el de Iván Cepeda, que propone gravar a los megarricos, algo que tiene sentido en esta sociedad. Quien más tiene debe aportar más, quien menos tiene debe aportar menos, pero no que los que menos tienen tengan que irse empobrecidos, con sus ríos contaminados y secos, destruidos, con la incapacidad de vivir dignamente. Y es exactamente eso lo que Iván Cepeda propone en su proyecto político, que aquí las personas se escandalizan y llaman heredero, y lo estigmatizan, y hacen preguntas.
No es que sean sus detractores quienes lo dicen, para crear un espacio de ataques y estigmatización contra Iván Cepeda, cuya carrera política es impecable. Vamos a continuar escuchando la entrevista. ¿Cómo es posible que hayan robado de esa forma, o al menos de manera tan drástica, proporción de recursos de regalías desviados? En los años 90 tuvimos Arauca como ejemplo. Eran los grandes, ¿recuerdan? Grandes elefantes blancos. Vamos a mirar caso por caso. Y el tercer punto es que no será una lucha solitaria del gobierno. Voy a invitar a los ciudadanos a conformar, digamos, un frente unido contra la corrupción. Es un tema que desencadena una rebelión ciudadana. Pero es un tema cultural de los ciudadanos, lo que significa que tampoco deberían participar en las elecciones. En este caso, pero no quiero desviarle la atención de su idea, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con la compra de votos, etc. Es decir, la corrupción parece estar ligada no solo a los sistemas que les permitieron mantenerse en el poder, sino también a los sistemas que les permitieron mantenerse en el poder. Y la apropiación de recursos públicos tiene que ver con la forma como nosotros, los colombianos, también aceptamos la aprobación de, digamos, eso es lo que llamamos en nuestro programa postración moral, que debe ser el objetivo de una revolución ética en el país. Es decir, es un tema de conciencia, cultura y educación. Muy hábil Iván Cepeda, porque Juan Roberto Vargas hace preguntas cargadas de ataques contra Iván Cepeda. Recurre a la frase, es que sus detractores le han dicho eso. Entonces, Iván Cepeda les dice, ustedes no pueden, de ninguna manera, venir aquí y decirme que promover la paz es sinónimo de la violencia en Colombia. Es un absurdo. Y Juan Roberto Vargas le dice, no, yo no dije eso. E Iván Cepeda responde, no, yo no hablo. Él es uno de esos detractores a los que usted se refiere en su pregunta. Entonces, ocultan su posición política diciendo, no, son sus detractores, cuando en realidad son ellos mismos quienes los esbozan. Hay fotografías de Juan Roberto Vargas reuniéndose con la extrema derecha de este país, teniendo conversaciones en restaurantes, pero sin los ataques que vemos en este tipo de entrevistas. Pero es bueno que Iván Cepeda esté siendo confrontado. Es bueno que esté siendo cuestionado porque nos demuestra que está preparado frente a todas esas mentiras y calumnias, ataques a un trabajo digno. Alguien que ha dedicado la vida a defender la paz, a la construcción de la paz, a promover acuerdos de paz en Colombia. Como decía Jaime Garzón, hay que persistir en la construcción de la paz una y otra vez. Y aunque fallen los acuerdos, no podemos rendirnos porque tenemos una clase política que se alimenta y promueve el discurso de odio, la violencia política, y es lo que tienen de respaldo, a partir del miedo que instilan en las personas para después venderles la idea de seguridad democrática. Ahora vamos a escuchar la propuesta de Iván sobre temas de seguridad. Escuchen lo que propone Iván sobre temas de seguridad, que efectivamente son una realidad en Colombia, problemática, y que no se resuelve exigiendo tanques de sangre a las fuerzas militares, como lo hizo el uribismo, el Centro Democrático y su líder, Álvaro Uribe Vélez, con falsos resultados para el cuerpo. Pero creo que está íntimamente ligado. Claro, que está íntimamente ligado. Pero en una política de seguridad de control territorial, de llegar donde esas fuerzas criminales han crecido y han establecido contacto con la población, lo que muchas veces lleva a la confusión en la suposición de que las funciones del Estado incluyen también el suministro de bienes y servicios a esas poblaciones.
lo que representa la sustitución total del Estado. ¿Cuál es el argumento? El argumento aquí es que la política de seguridad no es una política aislada. Tampoco se trata de una política hegemónica. Es una política que está integrada a toda la política de Estado. Y creo que necesitamos una política de seguridad fuerte, pero tiene que ser una política que funcione en armonía y plena coordinación con otras políticas. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, se puede decir que está presente en todo el país, pero fundamentalmente hay 5 o 6 territorios donde el problema está concentrado. Esos territorios necesitan ser desarrollados. Un tipo diferente de economía necesita desarrollarse allí. Si no logramos eso, verán la política de intervención militar más poderosa del planeta. Estamos metidos en esa historia hace 70 años. Por lo tanto, la política de seguridad hace parte de una política estatal integral para aquello que se ha intentado en otras ocasiones. Pero debemos avanzar con eso, la presencia integral del Estado en el territorio, para poder cambiar las condiciones de los conflictos armados y de la violencia. Es fundamental, excelente, Iván Cepeda. Durante 70 años nos han impuesto una política de seguridad basada en mano dura, en postura firme contra el crimen, en reprimir con dureza a los bandidos. Como dice el discurso demagógico de Abelardo de la Espriella, el resultado, altos niveles de violencia continúan, y el problema de seguridad no se ha resuelto en 4 años, en comparación con una criminalidad enraizada en complicidad con instituciones estatales que han sido cómplices mediante grupos paramilitares. A través del financiamiento del narcotráfico en campañas, como lo dijo Salvatore Mancuso, de la derecha colombiana, los mismos paramilitares financiando y promoviendo esas campañas. Esto se puede resolver con presencia del Estado. La desigualdad estructural genera y causa esa violencia. Por eso, cuando las personas tienen oportunidades, cuando hay presencia del Estado, no con balas, entiéndase bien, no con policías uniformados nada más. Eso se puede resolver en su origen mediante la implementación de servicios públicos básicos, oportunidades de empleo, salarios dignos. La entrevista completa demuestra el nivel de preparación de Iván Cepeda frente a las preguntas manipuladoras de los medios corporativos. Mientras otros candidatos evaden o dan respuestas vacías, Iván presenta propuestas concretas basadas en datos y experiencia. No olviden que tenemos un sistema electoral completamente parcial. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral los elige el mismo Congreso de la República. Son magistrados que velan por los intereses de los partidos políticos en el poder. Eso no es imparcial. Por eso necesita ser sustituido el Consejo Nacional Electoral, que es árbitro de las elecciones, pero también es juez y jurado al mismo tiempo. ¿Cómo les parecieron las respuestas de Iván Cepeda en este medio tradicional de comunicación? Déjenme su opinión en los comentarios. Los invito a seguir este medio de comunicación alternativo. 55% de las personas que están viendo este video aún no nos siguen. Entonces, dale like, síguenos y deja tus comentarios muy respetuosos. Vamos a compartir esta información, principalmente que hoy es la fecha límite para inscribirse como observadores electorales y para salvaguardar nuestros votos. Ayúdenme a difundir esta información. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta la próxima.